un saludo a todos los que se encuentran presentes en la sala. Para dar respuesta específica a las preguntas formuladas, me permito dar en un primer momento las líneas generales de lo que es la paz total, su articulación con el enfoque de seguridad humana, que es transversal a toda la política del gobierno, y luego el Estado en relación de la intervención y competencia de la Oficina de Paz con los asuntos aquí formulados como preguntas a partir de la situación ocurrida en La Guajira, en Mesetas Meta. Lo primero que tenemos que recordar es que el Comité Internacional de la Cruz Roja, en su informe del año 2022, se refirió a la existencia de 6 conflictos armados. Esta base y punto de partida nos permitió iniciar y profundizar una identificación y caracterización de los diversos grupos armados irregulares o ilegales existentes a la fecha, el 7 de agosto de 2022, encontrando evidencias que todo el mundo puede constatar de las operaciones del Ejército de Liberación Nacional en áreas rurales donde se encuentran firmantes de diversos del proceso de paz del Teatro Colón. Un segundo grupo armado, las MC, como asimismo se llaman. Un tercer grupo armado, como las llamadas FARC, Segunda Marquetalia, como asimismo se llaman. 3 expresiones que se dicen a sí mismas de origen político y que afirman un ejercicio del derecho a la rebelión. Igualmente nos encontramos con 2 grupos armados herederos de lo que se conoce como el paramilitarismo, como las AGC y las autodefensas de la Sierra Nevada, donde también identificamos que hay en sus zonas de operación presencia de firmantes de paz, sea en NAR, sea en AETCR, o sea en ejercicios individuales de su derecho a la paz como ciudadanos en varios territorios. Pero adicionalmente nos encontramos con que un alto porcentaje de firmantes de paz están en ciudades en condición de desplazamiento o por decisión propia se han trasladado a las ciudades a continuar su proceso de incorporación. Y en esa medida entonces observamos que hay unos grupos armados que el 6CR llama de alta intensidad, que tienen también operaciones de control territorial en las ciudades. Caso Buenaventura, caso Quibdó, caso Medellín y el Valle de la Urrá, pero también podríamos generalizarlo a otras ciudades como Cali, sectores de la ciudad de Bogotá, donde también hay firmantes de paz. Del conjunto de los grupos de los cuales hicimos una identificación y caracterización, y quienes se acercaron a los propósitos de la paz total, establecimos unos canales de comunicación. En estos canales de comunicación previos a unos encuentros directos, desde siempre hubo una exigencia de expresiones de confianza para avanzar. Esta primera fase que hemos llamado de acercamiento ha durado cerca de 9 meses, con excepción del desarrollo de la mesa de diálogo de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Los otros grupos armados solamente se encuentran en desarrollo en esta relación con el gobierno nacional y su política de paz en fase de acercamientos y exploraciones. En esas fases donde siempre ha habido, en cualquier reunión y acercamiento, ha habido presencia de testigos internacionales y de la Iglesia Católica y en algunas ocasiones de otras iglesias, hemos exigido lo siguiente: no torturar, no desaparecer,
no asesinar. Cualquier información que llegaba o llega a la oficina de paz tiene un seguimiento y una trazabilidad desde el momento mismo en que se conoce. Y se hace una exigencia al grupo para aclarar su responsabilidad, para exigirle inmediatamente parar. Si es una amenaza, la amenaza, y si es un hecho de retención, de privación de la libertad, lograr que las personas sean devueltas. Y si conocemos, por supuesto, del desarrollo de un plan que pretenda atentar contra la vida y la integridad, inmediatamente es una exigencia suspender la orden de quienes hayan sido declarados objetivos militares. Con esta primera parte, entonces, quiero decir que reconocemos una complejidad de violencias que hacen diferente al momento de exterminio de la Unión Patriótica, como lo señaló el señor Ministro de Defensa. Un segundo asunto es que estas actuaciones que realiza la oficina se informan de manera inmediata cuando hay que hacer algún tipo de intervención al Ministerio de Defensa. Así que, por ejemplo, hemos logrado traslados de personas que han sido amenazadas en la mayor prontitud y a la mayor brevedad posible con los propios recursos del gobierno para proteger la vida y la integridad. Pero además, estos elementos sirven para que las operaciones que desarrollan las fuerzas militares desde la orientación del Ministro de Defensa puedan desarrollar en el acto lo más rápidamente posible los mecanismos propios de la seguridad. El otro elemento importante. Nos encontramos con este conjunto de expresiones armadas y entonces nos dirán, ¿y estos grupos urbanos qué tienen que ver con lo rural? Pues no solamente es porque haya firmantes de paz en estas ciudades, sino porque también observamos en algunos casos del pasado que había un ejercicio sicarial del ejercicio contra los firmantes de paz. ¿Y de dónde salen esos sicarios? De las ciudades. Y por eso quienes se acercaron también a la posibilidad de iniciar a través de mecanismos dialógicos una transición al Estado de Derecho, a los grupos urbanos les hemos hecho la misma exigencia. De manera que los firmantes de paz que están en las ciudades también son parte, digamos, de esta construcción de la paz que permita su protección, su vida, integridad y, por supuesto, sus libertades. Y el hecho de vincular a estas expresiones armadas dentro de la política de paz nos permite desarrollar unas acciones preventivas de esa relación a veces oculta y no descubierta fácilmente de la relación de las violencias urbanas con las violencias rurales. El otro asunto. La política de paz en sí misma no resuelve las razones de las diversas violencias si no cumple si no cumple el acuerdo de paz del Teatro Colón. Esa es la columna vertebral. Y lo que hemos hecho desde el comienzo en relación con los asuntos que competen con la seguridad, como consta en actas y en desarrollo de reuniones simultáneas con las organizaciones de la sociedad civil colombiana, fue haber activado la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. ¿Por qué con la sociedad civil? Porque la paz se construye desde una sociedad fortalecida. Y dentro de esa sociedad fortalecida están los firmantes de la paz. Cada situación que iba sucediendo desde la primera semana de agosto hasta que fue nombrada la directora de la unidad de implementación, la doctora Gloria Cuartas, iba siendo abordada en esos
escenarios de diálogo social con la sociedad civil, para tener elementos de análisis y en esta fase de acercamiento tener elementos más precisos de exigencia a los diversos grupos armados irregulares. Un asunto que nos encontramos y que es un asunto fundamental del acuerdo de paz. Es más allá de en este momento poderlo afirmar, sí serios indicios de unos recursos que no necesariamente fueron para la consolidación de la construcción de los planes y proyectos de vida de los firmantes, que tuvieron otra destinación, otro destino. Una parálisis de muchos planes de desarrollo con enfoque territorial. Y esto afecta y afectaba, por supuesto, la situación de respuesta institucional, dado que la posibilidad de la paz no solamente es el cumplimiento del acuerdo de paz, sino que las bases de ese acuerdo de paz nos han referido a unos asuntos fundamentales. El tema de la seguridad con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para garantizar la no repetición, una justicia transicional que nos enfoca en la verdad como asunto sustancial de los derechos de las víctimas y en particular los asuntos territoriales. Bien, los déficits de respuesta territorial en los diversos PEDs, así como lo que venía sucediendo con los proyectos de los firmantes, son una motivación y una legitimación, no para los firmantes, pero sí para muchos grupos armados irregulares, de justificar el uso de la violencia. Y por eso el propósito de la paz total es lograr reducir al máximo las violencias. Y esa reducción del máximo de las violencias significa una política social que a través de hambre cero, jóvenes en paz, la atención particular a las mujeres cabezas de familia, permita deslegitimar que niños y jóvenes sean vinculados a las violencias armadas, urbanas y rurales. Y si nos encontramos con unos déficits en los PEDs, observamos que ahí hay una motivación, una causa que lleva a que mucha gente se vincule a la violencia. Y que, como lo expresaba el señor ministro, en una perspectiva de controles territoriales, legitimar ese uso de la violencia se da también por una relación y un financiamiento con economías ilícitas e ilegales. Así que cuando hablamos de la paz total es la disposición de un gobierno a dialogar sobre la base de la ética de la vida, sobre la ausencia de trampas con los grupos irregulares, pero sobre todo sobre el compromiso de cumplir lo que se acordó en el acuerdo del Teatro Colón y lo que se podría acordar con nuevos grupos, diferenciando sus motivaciones y naturalezas y los mecanismos que el Congreso de la República para los grupos irregulares que no tienen carácter político resuelva, los mecanismos de sujeción para transitar al Estado de Derecho tienen como ejes transversales los mismos asuntos que se desprenden del Teatro Colón, que son los derechos de las víctimas, a la verdad, la justicia y la reparación, entre ellos de los firmantes del acuerdo de paz que hayan sido asesinados, los que han sido desaparecidos, los que han sido desplazados, pero adicionalmente en cómo se van a lograr las transformaciones territoriales para garantizar que nunca más vuelva a repetirse el deseo de usar la violencia para afirmar ideas políticas o para la protección de economías ilícitas. ¿Cómo enfrentamos entonces adicionalmente los riesgos de los firmantes de paz? Y ya posteriormente pasaré a referirme a la situación de la Guajira. Como el enfoque de seguridad humana comprende los diversos componentes, la política social, la política de seguridad y la política social,
Y si en el centro está la sociedad, particularmente la población que padece las violencias, la exclusión social, lo que desarrollamos desde la política de paz es fortalecer las iniciativas ciudadanas de paz en los territorios. Y para información de ustedes, señores magistrados, y manteniendo la confidencialidad de la información, dentro de los 68 facilitadores reconocidos por la Oficina de Paz, más de 15 integrantes firmantes del proceso de paz son facilitadores, tanto en las violencias urbanas como en las violencias rurales. ¿Qué significa ser facilitador? Un facilitador es aquel que, a partir de sus compromisos ciudadanos, sigue desarrollando sus propósitos de construcción de paz y cumple un rol especial en los procesos de acercamiento con los grupos irregulares. Son quienes ayudan a cotejar información, trasladan preocupaciones y ponen en riesgo su vida. Y se les protege con la resolución como facilitadores, evitando que su rol sea comprendido o interpretado como de relacionamiento con un grupo irregular para generar un concierto o que se les pueda tipificar como personas que participan o concertan para delinquir. Esos muchachos, esas muchachas, esos hombres que firmaron la paz han sido fundamentales para generar distensiones en los territorios, para generar posibilidades de diálogo que permita resolver en directo y de manera muy concreta situaciones que atenten no solamente contra los firmantes de paz, sino contra la población civil. La ética de la vida está en el centro de las decisiones de gobierno. Antes que una decisión política, es una decisión ética. Por eso, en la fase de acercamiento se hizo un segundo paso, que fueron los ceses de fuego, fundamentalmente con aquellos que las directivas 14 y 16 del gobierno del presidente Juan Manuel Santos definió como los grupos que podrían ser objeto de ataques bajo el marco del DIH. Esos ceses de fuego pretendían dar ya una formalidad a la protección de la vida de los civiles, entre ellos de los firmantes de paz. Ustedes conocen los resultados. Hace unas horas la UIA de la Jurisdicción Especial de Paz ha presentado un informe donde muestra unos avances importantes en desarrollo del cese de fuego del 31 de diciembre hasta el día de hoy, a pesar de todas las situaciones que han ocurrido, en términos de reducción de las violencias en muchos territorios, del logro de la protección y de la distensión para los civiles, y por supuesto mostrando los lunares que quedan sobre esa decisión. Decisión que se toma no solamente con base en las facultades constitucionales del presidente, por supuesto, sino también con el propósito de generar un ambiente real de garantías para la vida y garantías que permitan avanzar en una segunda fase, que es la fase dialógica, que hoy está en una situación de inestabilidad, si se puede decir, y de crisis. Si logramos avanzar en esas fases dialógicas, en la diferenciación de la naturaleza de cada grupo armado, ustedes pueden tener certeza y seguridad de que todos los asuntos que tienen que ver con firmantes, los riesgos a su vida, integridad, libertad, son abordados. Y los asuntos de las reparaciones a las que dé lugar, si llegamos a un buen puerto en términos de materia de exigencia de verdad, justicia y reparación, serán abordadas. Ningún hecho, desde el 7 de agosto hasta el día de hoy, ha tenido inmunidad alguna o un factor de impunidad desde el gobierno frente a las situaciones que han vivido
los firmantes de paz en cualquier lugar del territorio nacional. Cualquier hecho conocido, cualquier hecho recibido, a la hora que haya sido, ha sido tramitado de manera inmediata. El compromiso con la paz y la posibilidad de la paz total pasa por el cumplimiento del acuerdo de paz. Por eso, todas las responsabilidades que se han ido asumiendo desde los diversos directores, PENIS, ART, ARN, todos han tenido una línea directriz desde el presidente de la República en relación con la respuesta urgente y debida a el acuerdo de paz del Teatro Colón. Es una convicción, y una convicción que entra en coherencia profunda con lo que ustedes decidieron cuando declararon el estado de cosas inconstitucional con la situación de los firmantes. Es un compromiso igual con otras decisiones y otros autos que ustedes han emitido en el pasado. Tenemos, por supuesto, debilidades, tenemos fragilidades. Nos hemos encontrado con un aparato difícil de mover con eficacia para lograr las transformaciones queridas y requeridas para este país, y en particular en referencia a los firmantes de paz. Se han desarrollado a partir de las estrategias con la población civil dinámicas de reconciliación donde los firmantes de paz han participado con excombatientes de otras fuerzas, entre otras las estructuras paramilitares, con la sociedad para desarrollar gestos muy concretos de que sí es posible no solamente la paz, sino la reconciliación. Y en este sentido también debo compartirles que como propósito de la política de paz total, muchas mujeres firmantes de paz, tanto las que están en el Partido Comunes como las que no están en el Partido Comunes, tienen una relación fluida con la Oficina de Paz. Y el propósito es una vinculación directa para que ellas se conviertan en parte de la construcción de paz en los diversos territorios. En un encuentro de mujeres, justo abordando las mujeres excombatientes de diversos procesos de paz, abordando los temas de inseguridad de los ARN, de los ETCR, observamos cómo las mujeres firmantes tenían una generosidad, una claridad que nos permitió a nosotros visualizar la importancia de su rol en todo el conjunto de estos procesos de paz urbanos y rurales que quisiéramos llegar en las próximas semanas a una fase dialógica. Así las cosas, y con estos antecedentes me permito responder ahora de manera mucho más precisa a las preguntas formuladas sobre La Guajira. Cuando nosotros recibimos la información de manera inmediata por los canales de los directos que teníamos con este grupo armado irregular, hicimos una exigencia por escrito que nos confirmaran si habían proferido una amenaza, que se abstuvieran de que la misma se fuera a aplicar, y tercero, que públicamente dijeran que no iban a cumplir su cometido. Todo eso tiene trazabilidad. En medio de esas circunstancias, yo expresé, con base en la buena fe, que eso era así, y lo dije públicamente. Sé que eso causó malestar, molestia. Inmediatamente le informé también al propio ministro de Defensa, porque cotejamos información, la propia que él puede compartirme, dado que es información de reserva en las fuerzas militares, y compartimos la información que yo tenía y se cotejó. De manera inmediata se ordenaron operaciones de prevención por parte de la UNIPEC o a través de la UNIPEC
y de la fuerza militar acantonada en la zona, y simultáneamente se delegaron personas de la unidad de implementación, de reincorporación al lugar de mesetas. Allí se tuvieron diálogos sociales permanentes con los pobladores del entorno del AETCR y simultáneamente con los firmantes de paz. Se identificó que de tiempo atrás ellos querían salir del territorio, moverse del territorio, desplazarse del territorio, por razones de, como se lo ratificaron al presidente de la República en medio de integrantes del Partido de los Comunes, por asuntos de la tierra. Lo que no significaba que la amenaza no existió. En ese escenario se asumieron unos compromisos muy concretos frente a la titulación de tierras, se buscaron mecanismos para las mismas y luego se creó una comisión de las partes, ellos y nosotros, realizaron una identificación inicial de 8 predios. El presidente asumió el compromiso en mes y medio de adquirir el predio y ya se está en esa respuesta muy concreta en relación con la adquisición del predio. Nosotros siempre manifestamos, antes incluso de nosotros tener la información de respuesta del Grupo Armado Irregular, de que nosotros como gobierno, el gobierno de la vía, brindaría todas las garantías para permanecer en el lugar. ¿Por qué? Porque para nosotros el desplazamiento forzoso es un absoluto revés en los propósitos de la paz. Una cosa es desplazarse en libertad, otra cosa es desplazarse forzosamente. Volver a los tiempos aciagos donde las tierras se han perdido, donde se han dejado los sueños y los proyectos de vida porque otro decidió a través de la violencia, la intimidación y la amenaza. Por eso una primera decisión fue plantearles, poderles dar respuesta para dar todas las garantías para permanecer en el territorio. Y luego decidieron que no y se respeta la decisión. En el informe que les hicimos a llegar a ustedes, señalamos, señores magistradas y magistrados, el conjunto de acciones que se han hecho en relación no solamente con la adquisición, sino cómo estamos tratando de dar una respuesta transversal y sistémica en este caso. De la misma manera, como ya lo explicará la doctora Alejandra Miller y el doctor Raúl Delgado, cómo hemos desarrollado todo un conjunto de mecanismos de participación e intervención y también de relación preventiva con los otros ARN y ETCRs, de manera que evitemos al máximo no solamente los daños irreparables a la vida e integridad, un rol que me corresponde a mí en materia de las conversaciones que adelanto con grupos irregulares, unas responsabilidades que son propias de la fuerza pública colombiana, pero otras que tienen que ver con brindar esas garantías de base para que esto no se repita. Y eso significa una adecuación que se viene adelantando por la doctora Miller en materia de las dinámicas y propósitos de la reincorporación con los firmantes de paz, y adicionalmente todo el trabajo participativo que viene adelantando el doctor Raúl Delgado para la redefinición de los PEDETs, de manera que las respuestas que podamos dar tengan impactos coherentes con lo que hemos llamado la seguridad humana.